Bienvenidos a otro episodio de SOS Podcast. Contentos de estar aquí nuevamente con ustedes, como cada semana. Hoy contamos con un amigo, un hermano que, vale decir, es padrino de este podcast. Una de las primeras personas que nos empezó a orientar sobre cómo emprender este camino para poder conversar con ustedes y no aburrirlos. Le hemos hecho poco caso, pero... Cada episodio. Pero seguiremos aprendiendo. Hoy conversamos con el padrino de este podcast, con Jorge Chalhoob. Gracias. Uno de los pioneros de los podcasts en la República Dominicana. Uno de los primeros que se atrevió a dar pasos en esta nueva forma de comunicar, ¿verdad? Y de transmitir mensajes y de compartir conocimiento con la gente. Y yo quisiera empezar el podcast, Jorge, diciendo que aunque somos amigos, gracias a un hermano en común que es José Gregorio Cabrera, Sí. yo decidí hoy entrar a ChatGPT y preguntarle quién es Jorge Chalhoob. Pero yo espero que tú lo estés pagando y lo estés pagando muy bien, porque si no, no te va a dar resultados. No, sí, fíjate que ¿Qué te dijo? un poco. ¿Qué te dijo, Frank? Sí, quise hacerlo porque Vamos a ver. Jorge es un tipo tan multidisciplinario y multifacético Ok. que yo quería recoger un poco de lo que es él qué te dijo? para empezar. Y ChatGPT, bueno, me contó que tú eres podcaster, comunicador, empresario, Empresario. pero me dijo algo importante. Me dijo que tú te dedicas a crear valor a través de tu podcast. Para que vea. Entonces, yo quisiera, Jorge, que tú le cuentes a la gente y que empecemos conversando sobre eso. ¿Cómo tú creas valor desde el espacio que tiene ya tanto tiempo en las plataformas digitales? Mira, lo primero que agradecerles, usted no se imagina la satisfacción que a mí me da después de aquella conversación que tuvimos, pues ver esto materializado, porque la verdad que me entusiasmaba mucho ver tres mentes tan brillantes y tan buenos comunicadores como ustedes, pues haciendo este ejercicio. Y decir también que ese chat GPT tuyo, esa CH probablemente de Chalhoob, te aseguro eso es una prima o un primo detrás. Mira, Cuidado si eres tú que lo estás pagando. Podría ser. Yo creo que yo trato de hacerlo. Yo trato de alguna manera dejar algo del contenido, pero es a través de lo que ustedes que han sido mis invitados del podcast pues aportan. Hay una palabra que está siempre en la descripción del podcast, que la primera vez que la hice, a quien se la pasé para que me ayudara a corregirla, me dijo, mira, lo único que no me gusta es la palabra ignorancia. Y le dije, y esa es la única que yo no estoy dispuesto a sacar de ahí. Porque lo que yo he hecho es abrazar mi ignorancia y aceptar que yo estoy invitando personas al espacio, al podcast, a aprender de ellos. O sea, yo creo que eso está dentro de mi speech que no es ensayado cuando invito a alguien. Yo hago esto con la intención de aprender de tu proceso, de por qué tú piensas de la manera que lo haces y conectar y que a través de mi ignorancia, pues las personas que consumen el contenido puedan quedarse con algo. ¿Y De ahí sale. ¿Algún invitado te ha decepcionado o has aprendido de todos? Yo creo que hasta de lo malo se aprende, pero yo he tenido conversaciones que no me han gustado, a mí personalmente, pero ¿qué pasa? Que cuando se publican, pues han llegado buenos comentarios. Me ha pasado eso cuando publico y me ha pasado que termino de grabar una conversación y quien pueda estar en el ambiente cuando el invitado se va, digo... Cónchale, no sé, No te cuadra. no sé qué tanto conecté con esa conversación, no sé qué tanto me gustó esa conversación. Me dice, pero a mí me encantó. Y yo, bueno, pues esperemos que tú seas un buen parámetro. Tú has Es dicho bueno que sepan. las conversaciones son buenas en tu podcast porque lo principal que tú haces es escuchar al invitado y nosotros queremos escucharte a ti hoy. Lo han dicho ¿Verdad? ustedes, Pero que son buenos. Yo no ando diciendo que son buenos. Bueno, Yo dije está que son bien, largas. pero que está bien. Largas Pero que son Son buenas largas y también. buenas, son largas y Bueno. buenas. Como algunas noches, largas y buenas. Bueno, ¿Te acordaste de algo de Madrid? No, Yo no andaba ese día. Para saber. No te invitamos, ¿vale? Ese día, Bueno, ese día yo no andaba. Ok. Mira, Jorge, a ver, Jorge la persona, el ser humano. Tú tienes un apellido que es poco común, Sí, Chalhoob. correcto. Para la gente tal vez que no se escucha, muy probablemente no sepa la historia de tu papá o de tu abuelo, sobre todo. Sí, Y lo primero que te quiero preguntar en ese sentido es, ¿te pesa el apellido? muchísimo.
Pero o sea, me pesa muchísimo. Evidentemente, mi abuelo pues, tiene algo de reconocimiento en el ámbito político, cultural, social. Se ha dedicado a estudiar el merengue típico y a propagar lo valioso y lo impactante que tiene el folclore dominicano a través del merengue típico. Su historia de revolucionario y político también. Pero si yo fuera Jorge Pérez, también me pesara. De verdad, porque al final es uno entender lo que siembran los padres y madres, lo que te siembra la familia en ti, es para que tú seas potable ante la sociedad. Y es injusto fallarle a esas personas. Es injusto fallarle a la gente que se fajó y se sacrificó para que tú crecieras, para que pudiera hablar de la manera que para uno poder hablar de la manera que uno habla hoy, para tener una educación medianamente decente, para tener los modales que uno puede tener. Entonces a mí me parecería injusto fallarle a los Chalhubi y a los Mauricio, que es del lado de mi mamá. Pero si fuera Pérez Rodríguez o Martínez Sánchez... Nosotros somos Rodríguez aquí, ¿no? Bueno, o sea, fuera igual me pesara el apellido, la verdad. Y Jorge, ¿cuál ha sido tu experiencia como padre? Es lo más bello del mundo. Y es una de las cosas probablemente... Además de mi podcast. Ese es tu otro hijo. Es de las cosas, sí. Pero mira, con el podcast es distinto. Pero con mi hijo, yo supe desde antes, es de las cosas que yo sabía y estaba convencido que yo quería en mi vida. Tener un hijo. Yo nunca dudé si yo quería ser papá o no. Yo recuerdo una llamada de Ámbar Luna. Ámbar me llama 1 o 2 días antes de que mi hijo naciera y me dice, ya viene por ahí, ¿estás asustado? Y yo, para nada. Lo que yo siempre he sabido que quería hacer en mi vida es ser papá. Entonces no me inquietó para nada. Me dio muchísima tranquilidad cuando llegó, porque llegó un niño saludable, bello, amoroso, bien formado también por su mamá y por lo que yo puedo aportar también. Y es sientes que te ha cambiado la vida. Pero muchísimo, por mucho. Porque también es de las cosas, así como todo, desde cuando tú entras en política, cuando tú empiezas un trabajo nuevo, pero con ser papá, por más que tú crees que te preparas, o por más que tú crees que quieres, por más que tú crees que tienes una idea de qué puede ser, tú no sabes hasta que no lo vives. Uno no se lo imagina hasta que no lo vive. Y es algo que ojalá, o sea, que quien sea que tenga la oportunidad de vivirlo, pues ojalá lo viva. Tú me recuerdas, escuchándote, me recuerdo una entrevista que vi hace muchos años de Pepe Mujica. Y Pepe decía... de ahí para abajo, para arriba, no me comparen con más nadie. Bueno, pero oye, ¿qué pasa? De ahí para arriba. Él, bueno, luego de haber sido presidente de Uruguay, un presidente destacado a nivel global, con una gran popularidad por su estilo de vida, por sus mensajes, esa imagen famosa que se viralizó en su momento como el presidente más pobre de América Latina, Sí, con su cepillito. cepillito, viviendo en su chocita. En esa entrevista, sin embargo, y ahora que tú hablabas sobre tu experiencia como padre, él decía, ante la pregunta que le hacía el entrevistador de si había algo en la vida de lo que se arrepentía, él decía que lo único que se arrepentía era de no haber sido padre, de no haber tenido hijos. Y a mí me tocó mucho, me llegó eso, porque él decía que se sentía, él y su esposa, que también era una luchadora, Sí. fue presidenta del Senado, Lucía. Lucía, yo creo que Lucía, ella también fue una revolucionaria, también fue una luchadora política, social. Y ellos decían que ellos se encontraban demasiado ocupados, demasiado enfocados, salvando el mundo. Y en su momento, cuando tenían la edad para hacerlo, entendían que eso no era una prioridad y que fueron dejando de lado y rezagando, llegando a la tercera edad, Sí. habiendo completado quizá la meta más grande que un hombre político puede tener, que es llegar a ser presidente de su país, jefe de Estado, y se encuentra, ven acá, pero no saque tiempo para esa parte, ese componente equilibrio familiar. Te escucho y pienso en esa... Te estaba motivando a tener hijos, José. Bueno, eso de alguna manera me marcó y me dijo, Claro. mira, eso es algo Y quizá más quizá- importante de lo que uno en el momento lo mide. Y
Y no tenerlos no te va a hacer un político menos bueno. Pero definitivamente tenerlos te va a hacer mejor político. Estoy convencido de eso. Bueno, Es que te da otra perspectiva. no los tengo, pero te creo. Yo creo, incluso un compañero del partido, nuestro secretario general, Miguel Alejandro, Claro. que estábamos hablando de él antes de iniciar, lo comenta. Él es papá reciente, tiene un bebé de 4 o 5 meses, y tú lo ves en sus discursos políticos ahora, que le dicen, la vida recobra un nuevo sentido. Claro. En la medida en la que, bueno, tengo un descendiente a quien le tengo que dejar una mejor sociedad, un mejor país. Yo quiero construir, y al final los políticos lo que hacemos es eso, diseñar Correcto. la sociedad en la que vivimos, moldearla, establecer cuáles son las condiciones en la que se vive, cuáles son las políticas públicas que le permitirá a ese hijo vivir en una sociedad con mayores niveles de justicia social, de igualdad, de oportunidades, de derechos garantizados o no. Entonces, eso está determinado por la política. Yo creo que le da un nuevo sentido. Sí. Tú decías que nosotros somos más o menos de la misma edad, una misma generación. Y tú decías ahorita que ¿Ustedes? como... Bueno, No, tú eres más joven. Yuri... Sí, la vida te ha maltratado, pero... Lo único que se me ocurre pensar con toda esta conversación es que los políticos malos que tenemos, que son papás, serían peores si no lo fueran. Probablemente. Probablemente. Sí. Ahora, pero probablemente. tú dijiste, no necesariamente ahí está el ejemplo de Pepe Mujica, que yo creo que ha sido un político extraordinario. Sí, claro. Sí, claro, No, y pero por eso bueno. te dije, Excepción por eso a la- hiciste excepción a la regla, No te- excepción a no la te regla, hace claro. menos, Claro. no te hace menos, no te hace ser un político menos bueno o peor. Pero yo estoy convencido que te hace mejor político. Ahora, Te lo compro, yo te he lo visto compro. políticos como con 7 hijos que todavía les faltan. Sí, sí. Mucho, sí. Quizás le faltan 7 hijos más. Siete hijos. Bueno, Pero habrá que ver declarados cuándo. todos, porque eso influye también. sí. Me llamó la atención que tú mencionabas como que por el año 2019 por allá en el país adquirió una nueva como conciencia política Sí. por todo lo que estaba pasando. No eres la primera persona a quien escucho decir eso. Recuerdo una doctora también de nuestra generación que yo una vez fui a una cita médica y me decía, mira, como para el año 2020, cuando pasó lo de la Plaza de la Bandera, que más o menos esa misma fecha, porque estamos hablando de febrero 2020, ella me decía como que ella nunca había estado atenta o interesada en la política. Realmente vivía su vida y eso era algo a lo que no le prestaba atención. Claro. Y que pasa todo esto en ese escenario, en ese contexto, y comienza a interesarse, a seguir contenido de entrevistas, de noticias con contenido político. Y yo pienso que eso fue como algo, un denominador común, sobre todo para nuestra generación, Claro. que en ese momento tuvo un despertar. Entonces, abúndame cómo eso incidió, ese contexto, en tu interés quizá. Yo no sé en qué año tú comenzaste con el podcast, si ya tú lo habías En el iniciado. 19. ¿Sí? 19, Bueno, sí. pues entonces eso Yo quizá tuvo algo que fue como parte del móvil. Yo empecé con el podcast, yo empecé con el podcast en marzo del 19. El podcast este año cumple 6 años ya. Y mira, ya yo tenía un interés en la política inevitable que uno va adquiriendo con los años. Yo recuerdo cuando se dio la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana, tener una llamada con un amigo, yo trabajando para una cadena de hoteles, que nos llamamos para saludarnos y duramos 47 minutos hablando. Tú lo conoces. Y no es quien tú mencionaste más temprano, aclarando. Está bien, está bien. Sí, porque fue lo primero que me llamó a mí. Que no tendría nada de raro tampoco. No, para nada. Pero duramos hablando y es una de las personas con las que yo siempre hablaba de política. Porque a pesar de él estar dentro de un círculo cercano al presidente Fernández, es una persona con un nivel importante de objetividad. Imparcial es imposible serlo, pero con un nivel importante de objetividad. Y que tenía la capacidad de desprenderse un poquito para decir, óyeme, pero no puede ser. Y duramos un buen rato hablando. Con lo de Plaza de la Bandera, a mí me gusta tomar fotos. Y yo salí ese día, mi hijo estaba muy, muy, muy pequeño, por eso no fue conmigo. Y salí ese día a tomar fotos en la Plaza de la Bandera. Y yo recuerdo caminar la Plaza de la Bandera y se me salían las lágrimas. Porque tú veías gente, a mí eso fue de las cosas que me impactó. Una sociedad tan clasista como en la que nosotros vivimos, tú veías gente de todos los niveles sociales. Todos los niveles sociales juntos.
a ti nadie te preguntaba dónde tú vivías, si tú vivías en, ¿cómo se llama? En Arroyo Hondo, pero... La Puya. No. Bueno, en la Puya de Arroyo Hondo. O en Cuesta Hermosa. O en Cuesta Hermosa. Que no, pero que hay un sitio que es bien Villa Algo, que es muy bonito. No me acuerdo. Isabel Villa. Isabel Villa, Isabel Villa, exacto. claro. Si tú vivías en La Puya o en Isabel Villa, nadie te preguntaba. O si tú venías de Los Praditos o de El Millón, nadie te preguntaba. Ahí estaba todo el mundo a una. Y, cónchole, recordaba, me hace pensar también en cómo los momentos difíciles que viven las sociedades son los que de alguna manera hacen que la sociedad se ponga ¿Y de tú acuerdo. no piensas, Jorge, que fue un poco engañosa la Plaza de la Bandera? No, A partir de los resultados que hemos obtenido. para nada. Para nada. Porque lo que pasó en la Plaza de la Bandera fue espontáneo. Lo que ¿Tú pasó en la crees? Plaza... Yo estoy convencido de eso. Lo que pasó en la Plaza de la Bandera no lo promovió ningún partido. Que quizá se sacó provecho, que probablemente hay gente hoy que estuvo ahí en el tren gubernamental, que yo no lo veo del todo mal tampoco. Pero yo no creo que fue un engaño. Para nada. A ver, Jorge, para nada. yo me voy a montar en la pregunta de Yuri y voy a hacer algo, a hacerte una pregunta más concreta. Perdón, pero lo No. que pasó en la Plaza de la Bandera no es el concierto y... No, y eso, o sea, no Estamos es hablando eso. de un movimiento más No, 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 general. no es más eso, general. señor, eso Pero fue la algo pregunta tan es la genuino. siguiente. Aquí todos hemos sido, los tres, hemos sido servidores públicos. Yo creo que el servicio público debe estar disponible para todos aquellos que tienen la capacidad de brindarle un servicio a la Completamente. sociedad, Completamente indistintamente de colores o de escenarios. Ahora bien, ¿no te pareció a ti en algún momento ya post la entrada del nuevo gobierno a partir del 2020, Jorge Chalhub, que algunas figuras que estuvieron encabezando, dirigiendo y tomando Pero di y tomando nombre, cámara? Claro, porque menciona lo menciona Bartolomé. pero menciona. No, claro. no, porque él no es el único. No, pues Él yo no lo es el puedo decir único. responsablemente. Perdón, claro. Claro. perdón. Yo no te voy a limitar con un nombre, porque Ok. nombres hay de sobra, de hombres, Pero, mujeres, pero viejos y enunciativo, jóvenes. no es Sí, limitativo, sí, sí. enunciativo. Entonces, no. Déjenme hacer mi pregunta como yo Ah, está quiera, bien. pero Dale, qué dale, vaina dale, es bien, esta, está bien. en esta dictadura. Entonces, no son democráticos, ¿no? Estos tipos. Entonces, ¿no te parece o no percibes que hubo algún tipo de instrumentalización por parte de hombres, mujeres, jóvenes, viejos, comunicadores políticos, apolíticos, lo que fuera, ponle el label que tú quieras, que instrumentalizaron la Plaza de la Bandera, lo que allí se hizo, para ir a hacerlo en posiciones públicas, peor que lo que se estaba criticando en la Plaza de la Bandera? ¿No es decepcionante para ti como ciudadano esa situación? Mira, yo creo que hay figuras que... Lo que pasa es que ninguna de esas figuras estaba ni está tan posicionada como para instrumentalizar todo ese movimiento. Que el movimiento y la iniciativa y esa llama que se encendió los ayudó y ellos quizá lo utilizaron para impulsar sus imágenes. Definitivamente. Definitivamente. Pero de ahí a que instrumentalizaron eso, a que si me decepciona, para nada, todo lo contrario. Yo me siento orgullosísimo como ciudadano dominicano por ese ejercicio cívico que se hizo en la Plaza de la Bandera durante tantos días Muy y bien. de la manera en que se despertó. O sea, y hay de todo. Hay desde entes privados que nunca hicieron política, que a partir de ahí maximizaron su imagen y han tenido participación en medios de comunicación y demás, como hay políticos o entes privados igual que se movieron a la política y políticos que aprovecharon eso y empujaron sus carreras. Pero eso no es ni siquiera un 5% de lo que había ahí. Lo que Jorge, pasa es que a mí me da, que- perdón, es que a mí me da tanta cuerda, Jorge. Y quiero aprovechar este espacio para decirlo. A mí me da tanta cuerda. Dale. La gente, Como si fuera suyo. la el gente, la gente que sobre la base de la crítica al sistema de partidos, a los políticos y a la política, quieren entrar a la fuerza al sistema para hacerlo peor que los partidos y que Sí, los pero es que tú políticos. estás hablando de Entonces, individuos. que también- y estamos pero yo estoy generalizando. hablando justamente, José Y, Horacio, no de y lo que individuos. sucedió allí fue un movimiento No. colectivo genuino. Yo no estoy Claro. criticando al Como movimiento. dice Jorge,
o sea, ese fue el mecanismo de expresión que tuvo la ciudadanía dominicana de los altísimos niveles de indignación por la suspensión de un proceso electoral en pleno curso. Pues yo estoy de acuerdo con Algo eso. que nunca había ocurrido. Yo estoy de acuerdo con y eso. la manera de canalizar esa indignación que o sea, Charhu decía como él hasta las lágrimas se le salieron. Sí. Yo me sentí Yo no igual. soy parámetro para eso. Porque yo soy muy No, llorón. yo me sentí igual y no fue la primera vez que lo sentí. Cuando tú describiste eso, yo me transporté al año 2017, creo que mediados de 2017, cuando la famosa Marcha del Millón que arrancó en la Kennedy con Máximo Gómez, y nosotros íbamos marchando, llovió en el camino, lleno de agua, bajando la Máximo Gómez, cogimos la Bolívar a la derecha, y cuando llegamos a la Jiménez Moya, porque así que se llama la Churchill allá abajo, Enrique Jiménez Moya, comandante de las expediciones de Constanza y Mamón Estero Hondo, que él venía comandando el avión que aterrizó por Constanza, Jiménez Moya, héroe nacional. Y cuando llegamos a la Jiménez Moya, que comienza la bajadita, donde inicia la calle Mirador Sur, y de repente yo veo, porque cuando uno va marchando, uno no se da cuenta la magnitud del tamaño de la gente que está ahí involucrada. Claro. Y Pero cuando esa llegamos a esa bajadita, claro. y yo veo de la altura del Mirador Sur en la Jiménez Moya, que se ve que baja hasta el frente al Congreso, la rotonda, donde está la bandera, el ayuntamiento y el Congreso. Ese mar de gente verde, no de la fuerza que no existía en esa época, verde, color esperanza, reclamando fin a la impunidad y fin a la corrupción. Y yo me identifiqué con eso que tú escribiste, porque a mí se me aguaron los ojos. Claro. La Y verdad- se me engranojó la Sí, piel. pero la verdad que yo... Porque yo vi una ciudadanía empoderada, ¿Qué va? movilizada, ¿Qué va? que asumió por fin una consigna, dándole saber a la clase política que sí le duele al pueblo dominicano, que sí le importa cuando el funcionario público se roba lo ajeno. Claro. Cuando se roba lo que es de todos y de todas, empobreciendo a todo el mundo. Pero parece que Y tenemos eso fue mucha una tolerancia en los lección. últimos 4 años Claro, por la por impunidad y y eso por la fue- corrupción. José Horacio, Espérate, eso fue una lección a la clase política. eso es idílico en este que gobierno. más Eso es nunca idílico, eso es se idílico. puede atrever a decir Si ningún ninguno- alto si- funcionario público si- que si- la gente no está en eso, que a la gente no le importa si la ninguno corrupción. no iba a entrar en esa discusión porque estamos con el invitado, pero me parece también claro, pero me parece idílico lo que tú estás planteando. No, o sea, idílico si no, en ninguno- realidad yo te Que digo viva el que idealismo, fue- José Horacio. eso que fue mi experiencia, yo estoy de acuerdo, que yo estoy de acuerdo con el pareció mucho a la de idealismo. Charles Sí, en sí. ese momento que él describió y por eso Estoy lo rememoré. completamente de acuerdo con el idealismo. El problema es que los líderes de esa marcha, también usurpada en gran medida y denunciada por todos ustedes cuando estaban en esa marcha, por quienes hoy son gobierno, los líderes están todos nombrados. Y son embajadores, son funcionarios cuestionados por No. corrupción. Es que el líder Cuestionado de por esa corrupción. marcha fue el pueblo dominicano. No, eso es falso. El líder Eso de es esa marcha falso, fue el eso pueblo es falso, dominicano eso desde es la falso. primera, que fue un Pero bueno, 17 está bien. ¿Cómo La voy a dejar, la voy a dejar. a mediados de enero del Lo voy a dejar ahí, 2017. eso es como falso, que tú pero lo me voy a digas- dejar ahí. Pero es como que tú Claro me que digas sí. que tuvo mal las protestas por el 4%. Que el 4% Bajo no ha dado ninguna el resultado circunstancia. hoy, el 4% no ha dado el resultado hoy que debe dar. Tuvo Yo muy estoy bien. completamente de No, acuerdo. tuvo muy bien. Pero es una conquista ciudadana. Mira, aquí estamos desde de los acuerdo. grandes Sí, mítines de sí, Peña estoy de Gómez, acuerdo, estoy de de acuerdo. Juan Bosch, desde esa época, en la primera mitad de los años 90, no se reunían en este país multitudes sin que se le dé dinero Sí. de manera Sin que genuina. se le dé dinero, Sí, Horacio. sin que se le dé dinero. Sin montar Porque en ahí- guagua, Ay, sin movilizar, sí. sin transportar, sin operativizar. Por Óyeme, Dios. Tú estás insultando a todos esos miles y miles de tú- dominicanos que de no, manera genuina. no, y tú estás insultando a Ahí otra me parte. encontraba yo gente que, mira, tú desde el estás colegio insultando a no otra veía parte. familias, padres, José Horacio, madres, de perdón. compañeros del colegio que yo no Horacio, veía perdón. en 15 años. Esa es tu Esto postura, ha estamos de partido- acuerdo. esto ha pero- partido- de manera genuina Jorge, a expresar perdón. su Oye, eso es lo que tú has indignación generado, también. Charjú, aquí Con los en altos este niveles de podcast. corrupción. Esta vaina la provocaste tú, Charjú. Mira, pero bueno, bien. Señores, bien, a ustedes bien. como que le duele y le pica, No, pero no, qué no. bueno, No, porque es no, no después me de duele. Marcha Verde. No me duele, que no me lo duele, personalice, no me duele. no lo encuestas, personalice, No, no no me lo duele. personalice. En las personalizando, encuestas no de me duele. opinión lo popular personalice. fue después de Marcha Verde que comenzó a aparecer la corrupción en los primeros 3 José lugares de la Horacio, preocupación del ¿y pueblo ahora dónde dominicano. aparece? José Horacio. Generó una sensibilidad que no existía. José Horacio. Y ese fue el gran triunfo de Perfecto, Marcha No lo perfecto, personalices, lo que perfecto. sí te digo lo siguiente. No, pues está haciendo un discurso en cuestión democrática. Esto Él está parte. parado en un podio en cuestión No, democrática. pero espérate. Ese ha sido mi discurso siempre. Pero Desde espérense, antes Acción señores, Democrática esto existiera. parte de un planteamiento puntual que yo hice. Bien, bien, ¿Y cuál es bien. el planteamiento? Hay individuos, como tú lo dijiste,
¿Tú sabes cuál es el problema, José Horacio? Y vuelvo con lo que le decía Charles Hub, que esos individuos eran los articuladores de la lucha contra la corrupción y de las manifestaciones espontáneas, sin pagar y sin buscar guagua, y de repente todo eso se diluyó. Tú eres político, tú sabes que en política nada es casual. En este gobierno. Entonces, tan articulado como yo te estoy diciendo fue, y tan espontáneo como tú estás diciendo no fue, que los intereses legítimos del pueblo dominicano estaban representados ahí. Yo estoy de acuerdo con eso. Que interpretaran correctamente un sentimiento. Pero no. El sentimiento de indignación. No. Que interpretaran un sentimiento y que lo utilizaran de manera utilitarista es otra cosa. Porque de eso es que estamos hablando. O sea, fue utilitarismo puro y duro. Pero partimos de si yo sentía decepción. Volvimos de la pausa. Jorge, ¿qué tú crees, desde tu punto de vista y de manera muy sincera, que le hace falta a los políticos dominicanos? Aparte de orden, como bien le dije. A mí me gusta porque habla como un ciudadano al margen de los partidos políticos y quiero escuchar su opinión. Mira, que yo creo que le hace falta a los políticos dominicanos. Yo no me había detenido a pensarlo, pero pudiéramos hablar de transparencia, no en términos del manejo de lo público, porque no todos los políticos están en lugares donde tenga que ver con manejo de recursos, pero transparencia en su manejo, en su forma de conducirse, en que... Sincerizarse también. Sincerizarse. En sus intenciones. Sincerizarse en sus intenciones y en su comportamiento. Vaya. Sincerizarse en sus intenciones y en su comportamiento. Porque yo me siento más cercano a alguien que se parece a mí. No necesariamente yo quiero que alguien como yo esté dirigiendo el país. Pero yo me siento más cercano, que yo creo que es lo que busca cualquier político, a alguien con quien yo me puedo identificar. Y los políticos dominicanos, o muchos políticos dominicanos, pues han construido imágenes inalcanzables. Y eso hoy en día no para nada. Eso no va a conectar con nada ni con nadie. O sea, está eso y déjame ver. En algunos casos, que yo no creo que sea la mayoría, pero en algunos casos honestidad. Y cultura, Jorge, porque tú que hablas con políticos. Sí, profundidad. Pero tú sabes que los políticos con los que yo he tenido la oportunidad de hablar tienen un nivel de profundidad importante y tienen un nivel de cultura general importante. Tú sabes que yo creo que le hace falta a los políticos dominicanos, pero también a muchos dominicanos, poner atención a lo que pasa fuera de nuestra isla. A mí me apena muchas veces que mucha gente no comprende el impacto que tiene lo que pasa en el continente americano para nosotros. Lo que pasa con Estados Unidos para nosotros. Mucha gente que hoy no sabe cómo se llama el vicepresidente de Donald Trump. Mucha gente que hoy ve a Marco Rubio y no sabe que es de ascendencia cubana, por ejemplo. Coño, Jorge, pero aquí hay políticos de relevancia de la capital que no saben dónde queda Atomayor y tú le dices que cojan un carro y vayan y si no es con Waze no llegan, viejo. Atomayor que está allí, no hablemos de Santiago Rodríguez ni del Dajabón. Que no saben dónde está Atomayor. ¿Tú sabes qué? A propósito de eso, hay una manera de hacer política que yo creo que debe ser la que todos deben seguir, que me parece que ustedes los tres pueden ser ejemplo de eso, y que creo que en Estados Unidos lo puso muy a la vista Alexandra Ocasio-Cortez. Que usted puede estar de acuerdo con ella o no en sus planteamientos, en su manera de conducirse, en su manera de hacer política, en sus políticas, en términos ideológicos. Pero, ¿qué hizo ella? Ella iba a las comunidades y se sentaba a escuchar a la gente. Y aquí, salvo en honrosas excepciones, José Horacio, yo sé que tú lo hacías todavía ocupando tu curul en el Congreso y por eso te fue tan bien en las elecciones y lamentablemente por el método que tenemos, pues nos perdimos de que tú volvieras a ser diputado. O sea, aquí no pasa eso. Aquí no pasa eso. Por lo menos en el distrito no pasa tanto, o no pasaba tanto. En los pueblos no sé qué tanto pasa porque yo peco entonces de no manejar tanto la información de los pueblos, pero esa forma de acercarnos, de que el político se acerque más a la ciudadanía,
de que se siente a escuchar, de que se siente con la Junta de Vecinos, pero que no sea nada más la Junta de Vecinos, que vengan los vecinos, aunque estén representados por la Junta, que transmitirle a la gente también, educar al ciudadano también en la importancia de la municipalidad, que al final a cada municipio le impacta más lo que se hace desde su alcaldía que lo que se hace desde el gobierno central. Claro. Y aquí mucha gente no está consciente de eso y creo que es un trabajo de los Te políticos. quiero hacer una pregunta un poco picante, A ver. George. Tú dijiste, Cuidado. tú dijiste posterior a la campaña que todavía ningún podcast había influido políticamente en las decisiones políticas que se habían tomado. Mira. Y un amigo de nosotros que queremos mucho. Mis hermanos. Sí. Nuestros hermanos. No, ponte adelante. No, ellos lo saben. Sí, jode. No, bueno, pero está bien. Pero hicieron alguna reflexión en ese sentido. ¿Qué dijeron? ¿Está uno de acuerdo? No, que no era verdad, que sí, que el podcast, o que algunos podcasts, incluyendo el de ellos, ya sí habían generado realmente influencia en la toma de decisiones de los ciudadanos. Ok, mira. No tenía del todo claro lo que habían dicho. ¿Tú estás hablando de quién? Deje piano. Ok. Yo hablé. Y esto previo no es a a la- modo de chisme, sino desde el punto de vista técnico. No es que yo no voy a chismear. Desde el punto de vista técnico de que eso Charles no es- el pionero de podcast, ¿no? Eso no está en mi estructura, Bien. hermano. No, lo digo Yo yo, no voy- poniéndome así adelante yo. Yo no voy ni a chismear ni a hablar de absolutamente nadie. Y no dijo que no era el pionero. Ok. Seguimos. No, pero no. No hace falta, ¿eh? Pero no, pero tampoco he dicho que lo soy. De acuerdo, de acuerdo. Yo dije, justo, creo que previo a las elecciones de Estados Unidos, por la participación de Donald Trump en el podcast de Joe Rogan y la participación de Kamala Harris en el podcast en Call Her Daddy, pero también Trump participó con Theo Von, con... Wow. se Para me la gente olvidó. que no escuche, que no ve los podcasts más duros y más Sí, rankeados sí, de sí, Estados Unidos. Sí. Millones y millones de listeners. Pero yo creo que era evidente que hablando de elecciones presidenciales en Estados Unidos, yo estaba hablando de elecciones presidenciales. En Estados Quizá, Unidos. Estados quizá. Es que yo no hablé del impacto de los podcasts aquí. Ah. Eso es Yo no diferente. hablé del impacto de los podcasts Pues yo te aquí. voy a poner un ejemplo. Pero hablemos del impacto de los podcasts aquí. ¿Qué tú crees que faltaría? Exacto? ¿Qué tanto tú crees que influyó en el presidente Abinader para ganar las elecciones no haber visitado ningún podcast? Claro. ¿Qué tanto influyó en Virginia Antares el haber participado en distintos podcasts? ¿Qué tanto influyó en Abel Martínez el haber participado, que de hecho fue quien peor quedó en las elecciones, el haber participado en un podcast o en varios podcasts? Peor en virtud de la expectativa. Y en los números. O sea, Correcto. Los números en virtud exacto. de la expectativa. Entonces, yo no sé. Yo creo que los podcasts definitivamente tienen un impacto importante en cualquier parte del mundo, pero no podemos medirlo ni compararlo con un impacto en elecciones presidenciales como lo que se estaba hablando en Estados Unidos, cuando en el momento que se estaba, que antes de las elecciones, ya tenía más de 80 millones de reproducciones el video de Trump y Rogan. Es una locura. Claro. Una locura. O sea, 80 millones de personas. Esa es la cantidad de votos. Menos de ahí fue la cantidad de votos que Pero, sacó con pero, la presidencia. pero eso no. ¿Cuál es la población de Estados Unidos hoy en día? 500 millones, 400 millones de personas. 400, sí. O sea, estamos hablando de qué porcentaje de la población de Estados Unidos Sí. en visualizaciones, que probablemente son más, porque hay quien Un cuarto de la población, prácticamente. Hay quienes ven un podcast que Entre se varios. juntaron juntos a ver, se juntaron juntos. Se juntaron a ver la entrevista. Digo, también hay visualizaciones que salen de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, También, claro, por supuesto. Tienes no toda es tan la razón. preciso. No es tan preciso. A menos que tú te entres a la específicamente en métrica y Estados puedas Unidos. ver de dónde vieron Tienes cada uno. toda la razón. Pero estamos hablando de más de 80 millones de personas. Entonces, yo creo que el impacto de los podcasts en República Dominicana en política es que los votantes de la 1 pudieran escuchar cómo pensabas tú y cómo pensabas tú al momento de tener una oportunidad de hablar sin un límite de tiempo
como el que tienen los medios tradicionales, Ujú. y pudieran escuchar con un poco la profundidad que tiene cada uno de ustedes. Escuchar cómo pensaba Jorge Félix Pacheco. Por ejemplo. O escuchar Yo te quiero cómo... poner un ejemplo de una entrevista que en el podcast de Jorge Charhub se hizo a una candidata de Opción Democrática que yo creo que tuvo un impacto en su buen Nicole desempeño, Pichardo. Nicole Pichardo. Claro. Yo creo que esa participación tuya, precisamente, de ella, precisamente en tu podcast, de alguna manera incidió en su nivel de conocimiento que le permitió sacar los 4,000 y pico de votos que sacó, que la tuvieron a apenas 100, igual que Yuri tuvo, a 100 o 200 Yo votos no de lo ganar la sé, diputación. pero ojalá. Y yo qué creo que eso bueno. incidió. Y eso, lo Sí, digo, que tú dices, por eso me llamó la atención que tú hubieras dicho que Sí. no hay tal impacto político a través de los podcasts, cuando yo creo que ese mismo ejemplo En es República uno de ellos, Dominicana el no tuyo. estamos en un punto en el que los podcasts, Tan decisivo, determinante, ¿no? por lo menos para estas elecciones que pasaron, no o quizás estábamos sobre en todo un para el nivel punto- presidencial. Para los cargos para el más cargo importantes. presidencial. Claro. No, para el nivel Claro. presidencial. Para el nivel presidencial. Y para el Porque senatorial yo estaba- también. Yo no lo sé, pero yo lo que te puedo decir con seguridad es que a Abinader no le restó no haber ido a ningún podcast. Claro. Y a Abel Martínez no le sumó tanto haber ido a otros, a distintos podcasts. Y cuidado si al contrario, le habría arrestado. Descansa Posiblemente, ya, descansa, loco, ya. posiblemente, si lo ponemos en perspectiva, y esto es meramente especulativo, quizás los podcasts son mucho más importantes para las candidaturas plurinominales, es decir, regidores y diputados, sobre todo para los perfiles jóvenes que nos estamos dando a conocer, que necesitamos más Bueno, y que tiene que visibilidad. destacarte entre más personas O también, más entre, claro. entre una mayor cantidad de En el personas. caso- El carácter local. Y de en esa el caso de candidatura. las uninominales, sobre todo en el ámbito senatorial y de alcaldes, quizás los debates sí pueden Sí, ahí tener sí. un mucho mayor impacto. El tema presidencial aquí, ya cuando las candidaturas presidenciales se definen, casi hay una preconcepción generalizada de que todo el mundo sabe por quién va a votar. O sea, Sí, sí, sí. cambian muy pocas cosas, digamos. Sí, sí, Lo sí. que cambia es el manejo que tú puedes tener en ciertos sectores determinados, pero la gente ya como que Yo sabe. no sé si a Guillermo Moreno lo que le pasó fue que Ay, mi porque fue a madre. mi podcast no sacó los votos que le tocaban. ¿Tú lo llevaste? Sí, él estuvo en el ¿Tú eres podcast. atrevido? Mentira. No, él estuvo en el podcast ¿Es verdad? y me dio una muy buena conversación. Fue buena, fue buena. Sí, la verdad me dio una conversación interesante. Se permitió hablar de algunas cosas, pero eso le dio el espacio a la gente de entender quizá como él pensaba de Salud. una cosa sobre una ¿Y cosa qué u tú otra. piensas ahora hablando de Guillermo Moreno, del relevo político en la República Dominicana? ¿Eh? ¿Sabes por dónde que él me quiere Está- llevar? No, él está haciendo un no, porque antagonismo, una pregunta. Pero tú sabes por dónde me porque quiere una llevar, pregunta, no, una pregunta, sí. Del relevo político en la República Dominicana. O de la realidad política también. El relevo político en la República Dominicana. Tomando en cuenta que el presidente Yo Abinader creo- no se puede proponer nueva vez. Hasta Y ahora. no nada más que no Hasta se ahora, puede exacto. proponer, que de entrada dijo que no iba a poner a la población En esa zozobra. en esa zozobra y en esa angustia. Y yo, estamos a cómo es que estamos a 4 de febrero. Estamos a 4 de febrero del 2025. Yo hoy creo eso. Yo hoy le creo al presidente y creo que decepcionaría a mucha gente. No solo de él, sino de la política en general. Si el presidente Abinader quiere hacer un movimiento extraño de lo que se quisieron hacer antes en algún momento. El relevo político, yo creo que hay un relevo político interesante e importante. Hay un gap grande entre esos relevos porque el grupo de edad de muchos de los presidenciables de los que se habla hoy en día en el partido de gobierno, pues está sobre los 40, 45 años, me parece. Y hay quienes venimos un poquito más atrás, yo no estoy tan lejos tampoco, pero quienes vienen un poquito más atrás, pues no sé qué tan cerca están de ser candidatos potables o potenciales a la presidencia. Porque al final cuando uno habla de política aquí tiene que hablar de presidencia. Claro. Nosotros vimos muchas caras jóvenes en las elecciones pasadas. Salieron muchas electas. Yo creo que la candidatura de Charlie Mariotti Jr. fue un ejemplo interesante de eso en el PLD. El trabajo que tú hiciste en el PLD también, lo que hiciste tú con Fuerza del Pueblo y definitivamente pues José Horacio en Opción Democrática, la candidatura de Liz en el PRM y muchas otras. Hay un relevo que viene empujando, pero hay espacios políticos
en los que si usted no empuja para sacudirse y sacar a quien está en la cúpula, pues va a marchitar su organización. Si tú quieres, yo puedo desarrollar un Esta mañana, Sí, no, yo esta te mañana, voy a esta prestar, mañana, pero- esta mañana, en No Se Diga Más, un programa lleno de personas amigas, Alex, Miralba, Máximo, José Gregorio. Karina, no la dejes Karina, sí. claro, además esposa de mi hermano Boris de León Sí. Reyes. No, gente muy querida. Ahí está Mata también. Claro. Bueno, esta mañana, justamente José Gregorio decía en el programa que en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, yo diría que en el Distrito Nacional completo, los aspirantes presidenciales del PRM tomaron cada uno a Un un diputado. pupilo Ajá. para impulsarlo con todo. Y esa no necesariamente es la manera de relevo que uno debería desear, que uno debería apoyar, ni que uno debería, ¿verdad? Impulsar, ¿verdad? Así pasó en los partidos Respaldar. de oposición también. No. Yo creo que así pasa en todos los Yo hablé escenarios. primero por ahí porque estoy partiendo del comentario que hizo José Gregorio esta mañana a propósito de la conversación que ustedes tenían esta mañana de cuando se está grabando este podcast. Sí. Y eso pasó un poco en algunos partidos de oposición, en algunas demarcaciones específicas. ¿No te parece a ti, Jorge, que ese relevo generacional Forzoso. en política se puede ver contaminado con prácticas añejas que los propios que estamos llamados a representar ese relevo estaríamos dispuestos a contaminar con tal de alcanzar posiciones? Yo creo que es responsabilidad del relevo de no permitirse contaminarse. Porque te voy a decir una cosa. Tú me preguntas, está mal, y yo voy a utilizar nombres, gente querida y algunos que no conozco. Suéltalo. Está mal que Liz fuera la candidata de Carolina, como sabíamos todo el mundo en la 1, o una de sus candidatas, no lo sé. No está mal. ¿Está mal que Elías Mato fuera el candidato de David? O Vicentico. O yo no sé si Vicentico es de David o de Yayo. Pero Elías Mato sabemos que es de David. No, yo sé que Está Vicentico era de su mamá. Bueno. Sí. Está mal Más que que... suficiente. Bueno, pues hay que entender de qué corriente que es ella. Pero está bien. ¿Está mal que Elías Mato fuera el candidato de David? No, pero entonces queda de Elías Mato su comportamiento o no. Entonces... ¿Y cuál fue el resultado de eso? No, hermano, pero es que si donde ti llega una gente y te dice, chico, yo creo en tu candidatura y creo en ti para el futuro político y voy a respaldarte. Tú dices, vamos arriba, perfecto. Ahora, si dentro de eso tú tienes que comprometer tus valores, tu forma de ver la vida, tus ideales, tu convencimiento de que un camino distinto al que esa persona te está proponiendo es el adecuado, bueno, pues está mal por ti si tú te terminas yendo por esa persona. O sea, eso no es responsabilidad por llamarle de alguna forma, de los viejos robles, el no contaminar eso. Así como no es, como es responsabilidad del relevo sacudirse y ocupar los espacios que no les van a ser cedidos. Y ojo que es una reflexión sobre el sistema, no sobre nadie en Sí, particular, sí. ¿verdad? Porque eso pasó en todo el país. pero no te eches para atrás ahora. No, yo no me estoy echando para atrás, Echa puso para el atrás tema ahora. fui yo. Ah, Pero el bueno. relevo tiene que entender, que el espacio no se va a ceder. Claro. Nadie cede el espacio. Bien o mal, el espacio no se va a ceder. Y hay gente a la que hay que sacar del plano para... Sacarla de circulación. Del plano de que estén dando la Qué elegante. cara, de que estén hablando, de que sean las autoridades máximas de los partidos para poder avanzar. Y ojo, que usted sea joven no quiere decir que tenga No. las mejores ideas. Que va, hay, Qué hay bueno. jóvenes más Que lo retrógradas Sí. que No, y cualquier viejo. ¿eh? yo en eso mucho énfasis, porque de repente se puso de moda el tema de que necesitamos jóvenes en la política y que eso genera esperanza, eso genera una
volver a creer en el futuro del país. Si los jóvenes participan en la política, pues un momento a eso. O sea, que sea joven no significa que vaya a ser mejor. Yo siempre digo, el reto que tenemos como generación, Hay jóvenes muy conservadores. y no tanto por el tema de porque que sea, también, óyeme, y yo soy un político progresista, pero que seamos progresistas no quiere decir que seamos mejores que los conservadores ni viceversa. Pero ni que los conservadores sean mejor que nosotros. No solo en términos ideológicos. Conservadores en términos de... Práctica política. en la práctica Exacto. política. Práctica política. Exacto. Conservadores en la práctica política. Claro. Que a mí me hace muchísimo ruido. Claro. Porque los cambios se dan cuando viene la juventud irreverente, la juventud ignorante en muchas ocasiones, que no le tiene temor a sacudir para hacer unos cambios importantes. Y después eso es lo que se convierte en tradición hasta que llega otro grupo de jóvenes irreverentes, ignorantes, que se sacuden también para promover otros cambios. Pero cuando tú tienes gente joven que también es conservadora en la práctica política sí. y se abraza a las tradiciones, hermano, los cambios y las renovaciones de los partidos son difíciles así. Vamos a ver Estamos de acuerdo vamos a ver a completamente. Jorge Chalhupa en política. Haciendo política. No lo sé. En algún No lo partido. descarto. ¿Por qué no? Pero No me lo gusta. descarto. Me gusta. No lo ¿Por descarta. qué No lo no? descarto. Pues esa respuesta me encanta. No lo Sí, a mí descarto. también. Yo creo que sería irresponsable yo decirte, no, claro que no, está loco. No lo descarto. Al revés, ojalá Guarda que el sí. Ojalá que formulario, sí, José Horacio. ojalá Yo que sí. siempre he dicho, Ya José Horacio Oye, está un sacando los formulario, eso formularios. es democrática aquí, José Horacio. yo siempre he dicho Por un que... paquito. bajo el brazo. Yo siempre he dicho que si yo habría abrazado el interés por la información y la política unos años antes, definitivamente estuviera en política ya, pero no lo sé. ¿Quién sabe si en algunos años tú seas Mm. el ministro de Cultura que sustituya a Robertico? Wow. Perdón, a don Roberto Ángel Salcedo, nuevo ministro de Cultura. Por cierto, buena designación esa. Que espero y estoy convencido de que va a ser un gran papel ahí. Ojalá que sí. Convencido de que va a ser un gran papel ahí. Igual que confío en que Luis Miguel de Camps va a hacer un trabajo transformador del Ministerio de Educación. Ojalá. Como yo respeto el curso de los acontecimientos, yo esperaré. Sí, No, por esa apuesta por la educación, esperaremos. yo pienso que hay que hacerla. Yo siempre he dicho No, que no, si la hay un tenemos, tema- nunca la hemos dejado de tener. si hay un tema con el cual para mí tenemos que, yo no quiero decir, yo creo que los temas, si queremos que se solucionen, hay que politizarlos, pero que si tenemos que sacar la dinámica partidaria de alguna institución, es precisamente del MINER. O sea, en el MINER, para mí eso hace falta un consenso político, social de todos los sectores, Claro. que el Ministerio de Educación no se toca para hacer esa política tradicional, esas prácticas viejas. O sea, al MINER no se puede ir a nombrar botella, al MINER no se puede ir Necesitamos Estamos de verdaderamente acuerdo. independencia. a hacer negocio. Completamente. Ahí hace Necesitamos falta verdaderamente independencia. Eh, o otro lugar donde también necesitamos una independencia. concentración, una unanimidad que con eso no se juega. O sea, con los fondos del 4% ni son para ese negocio, ni son para botellería, son para... Porque el futuro de la República Dominicana descansa sobre la Así es. probabilidad. Yo estoy convencido Correcto. de poder mejorar la calidad del sistema educativo que tiene la República Es la Dominicana. única manera. José. Desarrollar destrezas, habilidades, Claro. preparar a nuestra juventud, a nuestros jóvenes. Así que le deseamos el mayor de los éxitos, ahora que ustedes lo mencionan y lo traen a colación, definitivamente. a Luis Miguel de Camps al frente del Ministerio de Educación. Definitivamente algo que yo no he escuchado que se ha dicho, pero que puede ser muy importante en este contexto, es que Luis Miguel ha logrado entablar una conversación tripartita lo suficientemente amplia y profunda desde el Ministerio de Trabajo con los sectores empresariales, con los sectores sindicales y con el gobierno. Y quizás ahora en el Ministerio de Educación, con los tantos conflictos que se han dado con la Asociación Dominicana de Profesores, con la ADP, quizás ahora pueda reanudarse un diálogo más sincero, más abierto y más profundo con el MINER, la ADP y las asociaciones de padres para que la educación, como dice José Horacio, en la República Dominicana pueda tomar el curso correspondiente. Ojalá Ojalá. verte a ti en política. Sí, eso Jorge me gustó, Chalhupa. esa puerta Ya abierta veremos. que dejaste. Ya veremos. La verdad que ojalá. Y espérate, Y nosotros- hay una frase clave con el tema de la educación. Ningún sistema educativo es mejor que sus maestros.
Y es fundamental que se enfoque el esfuerzo del 4% en mejorar la calidad educativa. Estamos de Correcto. acuerdo. Totalmente. Mira, para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo. Sí. Jorge, tú tienes que dejarnos algún consejo saliendo de la política. No queremos consejos políticos, sino consejos por favor, como queremos- noveles podcasteros. ¿Es que se dice? Sí, Podcasteros. sí, podcasteros, Como sí. noveles podcasteros, ¿cuáles son los consejos de un veterano como tú que nos Que dejas? se lo disfruten. Que se lo disfruten y que sean curiosos y que se permitan el espacio de experimentar en las conversaciones. Ese es el mejor consejo que en este momento se me ocurre. Disfrútenselo y permítanse experimentar en las conversaciones Que se suelten. con los invitados. Sí. Totalmente. Suéltense también. Me encanta ese Bien. consejo. A disfrutárnoslo. Gracias por eso. Aplica para la vida, Tú- aplica hasta Sí, para la política. para Mi todo. última pregunta es, ¿tú crees que tú vas a volver a invitar a Guillermo Moreno a tu podcast? Qué vaina, Fran, loco. Si se atreve a sentarse. Qué vaina. Yo no maltrato a la gente, claro que sí. Yo no maltrato a la gente, pero yo... Tú no hago maltratas a la también- gente, pero hago también tampoco, preguntas puedes, difíciles. pero tampoco puedes dejar que te maltraten. No, yo... Exacto. ¿Verdad? Algo es algo. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a usted. Don Ha sido Jorge, un placer gracias. tenerte. Un honor. Y hasta honor, un de verdad. próximo episodio de SOS.